Hola a todos, falta un minuto creo para que comencemos esta nueva charla en esta nueva tarde con un tema muy interesante, muy relevante, que yo creo que la gran mayoría maneja este tema, pero le vamos a dar otro enfoque y vamos a hablar de un contenido un poco más profundo, ¿ya? Vamos a limpiar hoy día ahí. Con palito santo, porque la tecnología anda un poco medio extraña, así que vamos a dejar bien protegida la conexión. Hola Nayit, hola señora Mónica, hola Susana, hola señor Biquet. Bueno, antes de comenzar, porque falta una persona para que seamos 5. ¡Ay, llegó Francisca! ¡Oli! Ya somos 5. Bueno, como les decía en la charla anterior, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me lo han pedido mucho y que tiene que ver con los niños de la nueva era, ¿ya? Pero para ello primero vamos a hablar un poquito en qué consiste esto, ¿ya? Hola señora Victoria, hola Paula, hola Juan Antonio, hola Claudia. Ya, vamos a partir porque han llegado muy puntuales todos. Parece que este tema es muy interesante para muchos. Bueno, como les decía, vamos a hablar del tema de los niños de la nueva era. Pero para primero entender un poco esto, vamos a hablar y nos vamos a rememorar un poquito a los tiempos vibracionales de la Tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les he contado en antiguas charlas, la vibración es una frecuencia exacta de cierta energía que la Tierra ha transitado. Y como la Tierra ha transitado en vibración índiga, vibración cristal, vibración arcoíris y vibración diamante, ¿ya? Estamos entre la vibración arcoíris y la vibración diamantes en estas dos etapas de la Tierra, y por lo tanto han llegado a nuestro planeta niños con esta frecuencia vibratoria, ¿ya? Es decir, desde los años 70-80 llegó la primera generación o camada, por decirlo de alguna manera, de los niños índigos. Los niños índigos en esta etapa de la vida ya son adultos índigos, ¿ya? Porque llegaron en la época de los 70, en la época de los 80, y venían con un propósito muy especial, que era mover energéticamente y romper estructuras, ¿ya? Eran los revolucionarios. Pero, ¿cómo podemos identificar a los niños índigos, cristales, arcoíris y diamante? También lo vamos a conversar. Pero es importante también decirles que los grandes maestros de la humanidad que vinieron a hacer un despertar de conciencia también pasaron por estas frecuencias, también pasaron por la frecuencia índiga, por la frecuencia cristal, por la frecuencia arcoíris, por la frecuencia diamante, ya como fue el Maestro Jesús, por decirlo, porque es el más relevante y más conocido para todos. Él también pasó por todas estas frecuencias vibratorias antes de que la Tierra pasara por ello y que enviara a niños con estas frecuencias, ¿ya? Porque cada uno de estos niños específicamente tiene una misión puntual en el despertar de conciencia de la humanidad. Cada uno venía con un propósito, con una misión determinada, más allá de que el planeta estuviese en una vibración un poquito más dormida, en conciencia, cuando llegó la primera camada de los niños índigos, que tenían la misión de generar un movimiento telúrico rebelde contra el sistema jerárquico, es decir, romper estructuras, generar una rebelión para poder generar un cambio en el planeta, un cambio de visión, de frecuencia. ¿Ya? Los niños índigos se caracterizaron en su momento porque ahora ya son adultos índigos, pero ojo, que los adultos índigos también van cambiando su frecuencia como lo hizo el Maestro Jesús en su momento,
Por lo tanto, pueden ir oscilando en frecuencias, ¿ya? Pero digamos que su base o su misión por la cual en primera instancia llegaron era con la frecuencia índiga, ¿ya? Y son la mayoría de los adultos en estos momentos que nacieron entre los años 70 y 80, ¿ya? Para que más o menos vamos entendiendo un poquito, ¿ya? Como les decía, el color de los niños índigos en esa época era de azul violeta. Por lo tanto, su aura se caracterizaba con esa frecuencia vibratoria de colorcito, ¿ya? Abrieron muchas puertas y se caracterizaban por ser personas auténticas, muy leales, ¿ya? Eran muy empáticos y muy intuitivos para la época, ¿ya? Por lo cual tenían una contraparte también de polaridad interna, ya que ellos iban a romper estructuras e iban a llegar a familias muy estructuradas o con ciertas normas de reglas muy, muy establecidas. Entonces, por lo general, se generaban muchos debates de alguna manera. Eran como lo que uno llama en el refrán la oveja negra de la familia, porque el que está dándola ahí, rompiendo la estructura, generando el movimiento, causando el caos, para que en cierta forma despertara la conciencia ya sea de la familia o del sistema o de la sociedad de esa época. Porque nos podemos llevar un poquito atrás en el sentido de que si nos ponemos a recordar los años 70, era mucho la revolución hippie. De alguna manera eran como las personas que estaban muy conectados con la tierra en un sistema muy estructural. Por lo tanto, podemos relacionarnos con esa imagen de los niños índigos de alguna manera, ya que estaban en esa época un poquito ya haciéndose notar, con esa rebeldía de romper estructuras, ¿ya? Y ellos venían con la misión también de transmitir sensibilidades, es decir, que nos cuestionáramos realmente la estructura, que si estaba bien o estaba mal, las normas que prácticamente nos regían, ¿ya? Y en cierta forma la misión de ellos y la labor de ellos era que nosotros nos cuestionáramos si estábamos realmente conectados con esa frecuencia de estructura jerárquica, ¿ya? Los niños índigos y adultos índigos hasta esta fecha tienen un tema con la autoridad, no pueden trabajar con jerarquías, es decir, no pueden, no les gusta tener jefes, prefieren ser sus propios jefes, ¿ya? No les cuesta seguir normas, reglas, porque su base es prácticamente que no empatizo con esa vibración de ciertas normas que prácticamente para ellos su ley es ser auténticos, es ser ellos mismos. Son y han sido a lo largo de la historia muy justicieros, siempre van con la justicia de alguna manera. Y eso implica ir a una justicia de ir al choque emocional, de generar una revolución, como decimos nosotros, ¿ya? En esa época, cuando eran niños, porque ahora somos la gran mayoría adultos los que somos índigos de la primera camada y que en cierta forma la divinidad mandó a todos este grupo de niños a revolucionar el planeta para sacarlo un poco del sueño eterno, de la ceguera en la cual estaban un poco esclavizados por ciertas normas, llegaron con el propósito y con la voluntad de libre albedrío de venir a cumplir esa misión, de prácticamente hacernos cuestionar nosotros con qué realmente estábamos empatizando, qué es con lo que vibrábamos, si era con lo que nos decían o con lo que nos estaban imponiendo en esa época. Y hasta el día de hoy la gran mayoría de los adultos índigos todavía a lo largo del tiempo se cuestionan un poquito esa norma, porque es la semilla estelar por la cual
ellos vibran, que es prácticamente ir al choque, a romper la estructura, ¿ya? Y eso se ha mantenido con los tiempos. Y fue la primera camada voluntaria de almas que eligió venir a hacer la conciencia y a preparar la energía terrenal, vibracional, para las próximas generaciones de los próximos niños que iban a llegar también a cumplir su cuota de semilla estelar vibratoria en otro despertar de conciencia, porque este despertar masivo que en cierta forma se decidió hacer a través de los niños, que son los grandes maestros y los mayores conocedores de la sabiduría universal, tenían esta pequeña gran misión de alguna manera, ¿ya? Pero al ser la primera camada, prácticamente también muchos niños, jóvenes índigos, que hoy son adultos, también se vieron muchos golpeándose contra las puertas, contra las paredes, porque estaban en un sistema demasiado arraigado, demasiado estructurado, en donde todos estos niños fueron catalogados de rebeldes, de personas problemáticas, con déficit atencionales. De cierta manera fue muy complejo para ellos, sabiendo su misión y sabiendo vibratoriamente a lo que venían, el poder adaptarse a la estructura, porque no estaba en su esencia adaptarse a algo, sino que romper la estructura. Ya, por eso mucho Ritalin en una época, cuando se hablaba mucho del Ritalin para poder mantenerlos tranquilos, dopados de alguna manera, cuando en realidad ellos venían con la misión de romper la estructura. Ellos no siguen normas. Y por eso los adultos en esta época, que somos índigos adultos, todavía en ese adormecimiento por parte de psicólogos, doctores, profesionales, profesores que no tenían mucho conocimiento de esta vibración y de la misión de estos niños, jóvenes y adultos, quedaron muy dormidos durante mucho tiempo. Y eso generó todo un tema de frecuencia baja de autoestima, ya, porque eran unos incomprendidos de la sociedad, sabiendo que venían a salvar a la sociedad, humanizando y rompiendo la estructura para que cada uno pudiese descubrir su vocación, su palpitar, su corazón, y realmente que poder ayudar a liberarlos de la esclavitud energética. De los que querían controlar y que querían imponer leyes y cosas que en verdad en ese cambio del planeta y ese cambio de frecuencia individual, cada uno tenía que empezar a romperse todo para que viniese el nuevo cambio vibratorio. Ya. Esto pasaba con los índigos, para que más o menos vayan entendiendo. Bueno, después llegó una segunda camada y un segundo grupo de niños llamados cristales. Estos niños, a diferencia de los índigos, venían a despertar la frecuencia del amor. Los índigos dijimos que venían a romper la estructura, prácticamente romper todo lo que uno creía o palpitaba o sentía por imposición. Y los cristales venían a despertar la frecuencia del amor, porque una vez que cuando nos han roto de alguna manera, también necesitamos esa frecuencia de amor, de decir, ya, bueno, se me cayó esto y con qué ahora, cómo me armo de alguna manera. Si todo lo hice en base a lo que me decían, me imponían, pero aún así no palpitaba con ese sentir, ¿ya? Y ahí llega la segunda camada de los niños cristales. Los niños cristales vienen a ayudarnos a abrir las nuevas energías de amor, es decir, a creer en el amor, a creer que todo tiene una razón de ser en base a la sensibilidad. Los niños cristales son amor en acción, ¿ya? Ellos son muy de apapacho, son muy de hacer cariño,
son muy puros, ¿ya? Ellos no conciben maldad, ellos sienten que el amor lo regenera todo. Si el índigo te rompió, el cristal te va a sanar, te va a poner, es como un parche curita, como le digo yo. Es una parche curita que te ayuda a sanar todo eso y te viene a decir de alguna manera que todo puede ser transformado si lo ves desde la mirada del amor, ¿ya? Son niños que tienen la capacidad de canalizar y comprender todo lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? Son mucho de amor incondicional. Ellos prácticamente no dudan en la frecuencia de amor. Siempre en algún lugar donde hay algún conflicto, alguna cosa, ellos siempre van a decir algo que genere como nuevamente volver a la frecuencia de amor. Son muy telepáticos. A veces incluso los niños cristales tienden a tratarlos de autistas. ¿Por qué? Porque son muy solitarios. Ellos les gusta observar todo lo que está pasando en la totalidad. No se centran en una cosa sola, sino en la totalidad. Y si hay una frecuencia incómoda de tensión, ellos trabajan con su campo energético crístico, cristal, que empieza a generar amor en el ambiente, ¿ya? Y como les digo, son muy solitarios porque observan mucho. A veces se van y se ponen a pensar en cosas que les sube mucho la vibración. Entonces, por lo tanto, los tienden a catalogar de autistas porque son muy solitarios o se van mucho. Porque cuando está pasando algo que ellos sienten que están dañando su campo energético, se van a un recuerdo de amor, de pureza, que los ayude a subir su vibración, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? Los niños cristales vienen del planeta Sirio. No sé si han escuchado hablar de Sirio. Tienen que ver con los delfines, ¿ya? A ellos les encanta a los niños cristales estar en el agüita, el estar en conexión con la vibración de los delfines, de las ballenas. Es su forma también de curarse, de sentirse regenerados energéticamente. Adoran la playa, les encanta todo lo que tenga que ver con el agua, con el mar, con la crisálida que genera la sal del mar, ¿ya? Son niños que tienen la capacidad de generar una conexión con la frecuencia 1111. No sé si han escuchado hablar de la frecuencia 1111. Ellos son maestros y la frecuencia 1111 es un código perfectamente sincrónico con su planeta. ¿Ya? Cuando el planeta está en una vibración muy densa, de mucha revolución, siempre van a emanar o van a venir mensajes a través de un código numérico que puede ser el 1111. Y es la frecuencia de Sirio, en donde los niños cristales tienen que hacer una cadena unificada de frecuencia de amor para que baje un poco la revolución que se esté generando en ese momento, donde puedan muchas almas de alguna manera quedar traumadas con tanta revolución y no puedan entrar en frecuencia de amor. Entonces por eso generan ellos esta cadena vibratoria, como se le llama, una rejilla magnética, en donde a veces uno puede pasar por un lado o el celular te da esa frecuencia. Ellos están haciendo un trabajo universal para que la frecuencia del 1111 que viene y que emana de Sirio genere amor colectivo, ¿ya? Porque es una frecuencia sincrónica planetaria, ¿ya? A ver, ¿qué más les puedo contar? Son niños muy observadores, observan todo, no se les puede mentir, ¿ya? Son muy, muy auténticos, muy puros. La energía de amor los lleva a abrazarte. Tú les puedes decir que no, que estás bien, que no pasa nada, pero ellos sienten tu frecuencia porque son telépatas. Ellos pueden leer tu energía. Por lo tanto, te van a ir a abrazar y te van a agarrar y te van a exprimir porque necesitas tú de esa energía de ellos. Y ellos se alimentan de alguna manera de la vibración del agua.
escuchando música que corre con agüita de cascada, música de delfines, para conectar y para que esa frecuencia energética negativa, baja, que te sacó a través del abrazo, él la pueda recuperar, ¿ya? Eso pasa con los niños cristales, ¿ya? Vayan viendo, a lo mejor tienen un cristalito en la familia, algún niño por ahí, ¿ya? Bueno, dijimos que pasamos del índigo al cristal. El índigo era el que rompía la estructura prácticamente, el revolucionario, el que rompía todo para poder volver a sembrar la semilla del amor, la cual cumple la función los niños cristales, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, después pasamos al año 2000. Y en el año 2000 entremos en la camada tal vez un poquito, no tanto. Los niños, Mónica, los niños cristales, yo te diría que fueron más llegando en los años 90. 90 por ahí. Puede que alguno se haya colado o se haya retrasado en algún momento, pero cuando ya entramos en el año 2000, fijamente en el año 2000, empezamos a entrar con los niños arcoíris. Hasta el 1998-99 todavía llegaban muchas camadas de niños cristales, ¿ya? De hecho, muchos ya estaban un poquito antes de los 90, pero eran como pioneros, querían ver más o menos cómo se iba a ir dando la energía vibratoria, que es lo que habían hecho los índigos, y como para poder dar el paso para que pudiese venir toda la camada cristal en los años 90, 91 por ahí, ¿ya? Pero hasta el año 1998 más o menos llegaron muchos cristales, ¿ya? Y cuando llegamos al año 2000 entramos a la tercera camada. Esta camada, ¿por qué es tan importante? Porque en cierta forma hablamos de los niños arcoíris. No sé si han escuchado hablar de los niños arcoíris. Los niños arcoíris son muy especiales porque, tal como lo dice su nombre, tienen muchos colores. Ya son niños muy alegres, ya son muy armonizados, y es la tercera generación de camada energética que mandó la divinidad para ayudar al despertar de conciencia de la humanidad, ¿ya? Y prácticamente venían a ayudar a desarrollar la alegría, la armonización, nos venían a preparar de alguna manera para cuando se hiciese el despertar de conciencia no tuviéramos tanta pérdida de fe, pudiéramos entender que el amor nunca muere, prácticamente, que siempre existe el amor incondicional, tanto del planeta como de nosotros mismos, ¿ya? Porque cuando partieron los índigos, que rompieron prácticamente toda la estructura jerárquica y dejaron un caos necesario para sacarnos el velo de los ojos, después entraron los cristales que vienen a activar la semilla del amor. Y los niños arcoíris vienen a activar la semilla de la alegría, de la esperanza, de la armonía. Son almas que han encarnado antes en la tierra, los arcoíris. Yo diría que podrían haberse mezclado un poco con los cristales, porque el cristal también emana ciertos colores que genera una frecuencia universal de muchos colores que uno podría decir que es arcoíris, ¿ya? Pero así como decir que llegaron los niños arcoíris, así en su plenitud, estaríamos hablando del año 2000, ¿ya? Por lo general los niños arcoíris suelen ser hijos de padres cristales, ¿ya? Porque los padres cristales ya tienen una frecuencia de amor, ya están un poco más preparados para recibir a este tipo de niños, que solamente vibra en frecuencia de alegría, de felicidad, de armonía. Ellos anteceden a la tierra de alguna manera,
asegurándose de esta manera que cuando lleguen a esta tierra van a llegar a un hogar armonioso, ¿ya? Prácticamente un niño arcoíris no podría llegar a una familia de padres índigos. Sería muy traumático para él, sería una lucha muy difícil de alguna manera. Entonces antecede que van a llegar a una familia de padres cristales, donde ya hay amor de alguna manera, ya está como bien cementado un poco el terreno para poder llegar tranquilos, ¿ya? Ellos siempre van a buscar cumplir su misión, por eso tratan de elegir padres o familias donde no haya tanta estructura y donde ellos puedan desarrollar su forma de expresarse. La mayoría de los niños arcoíris son muy del arte, muy artísticos. Rara vez son personas que van a estudiar a lo mejor abogacía, ¿ya? No, son más del arte, más de la sensibilidad. Nunca un niño arcoíris siente miedo, porque los niños arcoíris nunca han reencarnado en la Tierra, son la primera camada de avatares, de alguna manera, ¿ya? Ellos nunca han encarnado ni han sido humanos, es primera vez, por eso se asesoran de alguna manera de ir a una familia arcoíris, perdón, de cristal, de padres cristales, ¿ya? Como les digo, ellos no le tienen miedo a nada ni a nadie. Por eso también es importante que los padres en cierta forma le den como una guía de que hay ciertas cosas que pueden generar un movimiento telúrico en tanta alegría que traen, ¿ya? Porque ellos no entienden la energía, por ejemplo, del enojo, del egoísmo. Ellos son avatares que están muy conectados con la tierra, que están muy conectados con la naturaleza, son muy artísticos, les gusta la pintura, les gustan los colores chillones, tal como es un arcoíris, ¿ya? Su misión es servir en el desarrollo de la humanidad, pero servir desde el juego, desde la alegría, desde el tirar la talla, desde no tomarse las cosas tan a lo grave o tan a pecho, porque ellos sienten que nada es tan grave, porque están bendecidos en un lugar plenamente designado para humanizarse y estar conectado con el todo, ¿ya? Nacen con un potencial espiritual muy grande los niños arcoíris, están plenamente desarrollados y vienen mostrándonos un camino desde la canalización. Ellos tienen la canalización por excelencia con la naturaleza. Pueden sentir a los animales como les hablan, pueden percibir cuando el clima cambia y te pueden decir va a llover y tú ves que el día está bien y claro, después llueve. Perciben, trabajan mucho lo que es la vibración, están conectados con el todo. Tal como los cristales poseen ojitos grandes, los niños arcoíris tienen los ojitos muy expresivos, muy grandes. No son niños capaces de guardar rencor. Para él, su corazón, su alma, su vibración solamente se sostiene de alegría, de amor. Ellos no guardan rencor. Si tú necesitas que un niño arcoíris te perdone, él te perdona, pero no entienda de qué te tiene que perdonar, porque prácticamente todo es aprendizaje. Si tú necesitas que yo te lo diga, te lo va a decir, pero ellos no guardan rencor con nada ni con nadie. No está dentro de su ADN o de su memoria guardar rencor por algo, ¿ya? Son niños, a diferencia del índigo y del cristal, nacen sonriendo. No sé si alguna vez le ha pasado que una guaguita nació y le dicen, ¡ay, no lloró, pero sí sonrió! Los niños arcoíris nacen felices, nacen sonriendo,
porque como les dije al principio de la descripción de ellos nunca han encarnado como humanos. Ellos vienen a dar su alegría, su amor, a vibrar con la naturaleza, a aprender de este viaje universitario maravilloso y entregar un sentimiento de unidad, de felicidad ante la vida misma, de poder vivir el día a día. ¿Ya? Son niños completamente happy, como les decimos nosotros. Son happy, todo bien para ellos no se les afecta nada. ¿Ya? También, por excelencia, son niños muy sanadores. Ellos sienten cuando tienen que sanar con un abrazo, con una alegría. Se tardan, por lo general los niños arcoíris también pueden ser muy etiquetados como autistas, porque se tardan en hablar. Por lo general los niños arcoíris hablan recién a los 3 años. Antes no hablan, porque les gusta observar, están conociendo todo lo nuevo y maravilloso que le está entregando este universo. Entonces sienten que hablar es prácticamente innecesario cuando tienes que contemplar. ¿Ya? Por eso se tardan en hablar 3 años y por eso es importante que lleguen a familias con padres cristales, porque están preparados amorosamente para contenerlos y para no preocuparse de que el niño no habla. El niño está disfrutando su viaje acá y va a hablar cuando tenga algo que decir. ¿Ya? Ese es el punto con los niños cristales. ¿Ya? Perdón, con los niños arcoíris. ¿Qué más les puedo decir? Por lo general los niños arcoíris huyen de la violencia, no les gusta la violencia, no la entienden. Para él el mundo ya es una familia y las familias tienen que amarse, tienen que quererse, tienen que ser alegres, respetarse, unificarse. Entonces esa es su filosofía de vida y esa es su misión en la etapa vibratoria arcoíris, que es unificar a la familia universal del mundo, donde no hayan divisiones, donde estos pueden entrar a mi mesa y estos no. Todos somos familia y todos somos amor incondicional y hay que celebrar y ¡opa! Vamos cantando y bailando, como dicen ellos. ¿Ya? El mundo es su familia, el mundo es su casa y son privilegiados al venir acá porque han esperado mucho tiempo, esperaron que los índigos y que los cristales prepararan un poco el terreno, el ambiente para que ellos pudiesen llegar y aterrizar acá. ¿Ya? Y entregar sus dones y su capacidad vibratoria a este mundo, que es la alegría y el amor a todo. ¿Ya? Y ayudarnos a trabajar el no tener rencor, el perdonarnos y saber que no hay que perdonar porque todo es aprendizaje y todo es un viaje. Esa es un poco la filosofía y la misión de los niños arcoíris, ¿ya? Que partieron naciendo desde el año 2000. ¿Ya? Tienen una fuerte sintonía con el universo, sienten todo a distancias, a kilómetros, tratan de siempre emanar en luz, en alegría, en bailar, escuchar música. Puede sonar un poco frío a veces, pero puede haberse fallecido alguien, haya trascendido algún familiar, algún amigo, alguien, y ellos hacen una fiesta porque están celebrando de que dieron esas personas o esa almita dio lo mejor de sí en esta tierra y después se elevó y están en fiesta. El universo está recibiendo el amor de este ser maravilloso, entonces ellos no lo ven como algo malo. ¿Ya? Por eso los cristales que son padres amorosos del amor les tienen que enseñar un poquito ciertas cosas para que ellos no se vayan en esa volada un poco tan alegría de todo, porque es un proceso para algunos humanos todavía el tema. ¿Ya? Son muy equilibrados en su energía femenina y masculina. ¿Ya? Ellos tienen muy equilibrados los dos polos, el yin y el yang. No tienen duda de nada, vienen completamente equilibrados y armonizados con la energía tanto masculina de la fuerza, del coraje, y de la feminidad, de la creatividad y del amor incondicional. Prácticamente son
son avatares completamente conectados con todo. Entonces, ellos vienen a disfrutar. Lo otro muy importante de estos niños arcoíris, que ellos vienen a este mundo sin karma. Ellos no vienen con karma, porque nunca han nacido antes, entonces vienen a disfrutar en este proceso y aportar su granito de arena de su semilla arcoíris de muchos colores para que todos los chakras del planeta y del mundo y de cada persona puedan estar armonizados. Así que eso es un poco también esto que tienen los niños arcoíris. Ya no tienen karma, son unos bendecidos, no como uno que llegó índigo, ya, pero es la misión de ellos. Y usan ropa muy brillante, les gustan mucho los colores chillones, no se hacen problema por nada, si no están a la moda no les importa. Ellos vienen a experimentar, a disfrutar lo mejor y a probar todo, no se cuestionan nada ni nada, nada ni a nadie. Y son muy maravillosos como maestros. Ya, es por si encuentran a un niño así como con ropa chillona, ustedes digan, arcoíris. Entonces aprovechen de tomar los apuntes o los tips necesarios, porque son maestros, avatares sin karma y que vienen solamente a entregarte y a vibrar con la semilla de la alegría, de enseñarte que vivir ya es un plus para dar gracias y estar feliz en esta vida. ¿Ya? Bueno, hasta ahí voy a ir contestando las preguntas para que después pasemos a la última camada, que son los niños diamantes, ¿ya? Pero vamos a ir contestando preguntas porque veo que están un poco ya llegando las preguntitas. A ver, Nayib. Yo soy adulta y soy así. No guardo rencor por nada ni nadie. Solo sé sonreír. Siento que soy feliz, muy feliz también, compasiva y mucho. Muy bien, Nayib. Mira, es como un poco lo que decía antes. Nosotros como adultos también hemos pasado por la frecuencia índiga, cristal, y vamos transmutándonos a la frecuencia arcoíris para poder después llegar a la frecuencia diamante, ¿ya? Porque son vibraciones que todo el mundo va a pasar, pero ellos, por lo general, los niños que van llegando en ese tipo de frecuencia, en esas fechas de años, por decirlo, son puritos, pero nos entregan y nos van ayudando y aportando a que nuestra frecuencia vaya mutando a este tipo de dones y capacidades que estos niños y que estos grandes maestros nos vienen a aportar. Así que es muy bueno. A ver, Carmen, hay adultos con la evolución espiritual que siendo índigos evolucionaron a cristal, o adultos que nacieron en los 80 evolucionando a índigo. Sí, porque es una frecuencia oscilante. Cuando llegan en primera camada por años, en cierta forma de la etapa y de la era en que está el planeta, van a tener mayor fuerza o incidencia en tu frecuencia, ¿ya? Yo, por lo general, yo nací en la época de los 70, bueno, 77, pero en esa frecuencia vibratoria, y tengo características básicas muy índigas, pero también mi frecuencia ha ido evolucionando y transmutándose y transformando también a tener frecuencia cristal y frecuencia arcoíris, ¿ya? Pero la diferencia está en que nosotros podemos ir variando la frecuencia, pero en el caso de los niños arcoíris, que nacieron en el 2000, o jóvenes arcoíris que estén en estos momentos ya, porque ya estamos en el 2020, prácticamente tienen esa característica como base, como su plus, como su frecuencia. Por lo general, los niños que llegaron en el 2000, que son arcoíris y que ya ahora son jóvenes o adultos, porque están como deben tener 20 años, toda su sensibilidad la pueden haber desarrollado a través del arte, ya siendo actores, pintores, trabajar en la naturaleza, ser mentores, ¿ya? Pero uno va variando, porque ellos son maestros que nos vinieron a enseñar cómo teníamos que trabajar estas frecuencias,
y cómo poder llegar a ese tipo de frecuencia, cómo se caracteriza y cómo vamos a ir trabajando. Yo diría que como humanidad estamos todavía entre el cristal y el arcoíris, ahí como tratando de meter un poco frecuencia arcoíris, porque tenemos todavía que liberar algunos karmas nosotros dentro de nuestras reencarnaciones, de nuestras vidas pasadas, y los niños que nacieron o que llegaron desde el 2000 hasta la fecha, del 2000 al 2010, prácticamente no vienen con karma, por eso vienen a puro felicidad y alegría, estamos aquí como que si estuvieran de vacaciones, ¿ya? Pero son maestros que nos vienen a enseñar cómo es estar en esa frecuencia para que podamos llegar a esa frecuencia, ¿ya? A ver, Nayib. Permiso. A ver, ¿sabes, Charito? Yo soy adulta, pero siento que tengo muchas de estas características. Soy happy todo el tiempo. No sé, rencorosa y pienso así que voy a perdonar si no siento rencor. Es para hacer reír al contrario. Muy bien, Nayib. Estás transitando en esa frecuencia ya y eso es muy bueno porque todos tenemos que llegar a la frecuencia más elevada, que prácticamente es la de diamantes, que después voy a hablar de eso porque es importante también ir respondiendo sus preguntas. Ya, bacán. Entonces, como les decía, estas camadas que van llegando por épocas, ¿ya? Prácticamente no significa que solamente van a llegar, no, los que nacieron en la época de frecuencia índiga no puedan llegar a ser cristales o no puedan llegar a ser arcoíris o no puedan llegar a ser diamantes. Lo que pasa es que se incorporan maestros niños con estas capacidades, con estos dones, con frecuencias cada cierto tiempo, porque el planeta ya lleva una evolución de conciencia en donde necesita que lleguen estos maestros para que puedan despertar en nosotros esa frecuencia y la podamos trabajar y podamos sostenernos en esas frecuencias, que es un despertar de conciencia mucho más libre de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener una base índiga, pero a lo mejor en mi evolución de conciencia, en mi aprendizaje, en mi trabajo personal, colectivo, llego a un punto en que puedo encontrarme perfectamente en una frecuencia arcoíris, que es de amor incondicional, de alegría, de estar happy, ¿ya? Pero, como les digo, la camada de los maestros que llegaron en esa fecha no tienen karma, ¿ya? Son niños más puros y llegan con padres cristales para la preparación de su corazoncito y de sus emociones, porque nunca habían encarnado, ¿ya? Nunca han encarnado ni desencarnado. Es su primer viaje a este mundo, a este planeta. Entonces necesitan una sostención de amor mucho más fuerte con padres cristales que ya saben un poco que si el niño no quiere tener una educación normal, puede hacer lo que quiere y le podemos dar otro tipo de educación, porque son padres cristales que están preparados para ayudar a este niño arcoíris a desarrollar sus dones y que eso sea su potencial en la vida, sin tener una educación tradicional, ¿ya? Para que no sea tan chocante su primer viaje en esta tierra, ¿ya? Y son maestros que nos van a entregar y nos van a enseñar cómo todas las vibraciones y todos los maestros de cada frecuencia de época nos van inyectando esa energía y nos vamos transformando todos para llegar a la frecuencia diamante, ¿ya? A ver, Millaray. Charito, mis dos hijos son del 2002 y 2005, pero según el colegio tienen rasgo Asperger. Son muy especiales, hablan poco, son muy inteligentes. Millaray, yo te diría que ellos son niños arcoíris. No los categoría como Asperger. Son niños simplemente que si no tienen nada que aporte o que nada sirva, no lo van a decir. Son más solitarios en el sentido de que son muy especiales, muy observadores. Es normal que dentro de la educación jerárquica que
en la cual estamos insertos y que estamos tratando de romper, hay profesionales educadores que no quieran dar el paso al cambio de estructura porque los sacaríamos de la zona de confort y no tendrían como seguramente reeducar a estos niños con ciertas capacidades. Prácticamente no podrían controlarlos, ya por el miedo a lo desconocido de alguna manera, Millaray. Así que yo creo que por lo tanto hay que enseñarle a los niños que están en un sistema un poquito antiguo y que de alguna manera van a encontrar maestros o personas que los puedan ayudar y lo más importante es la base de la familia, darle una buena base de que no hay que etiquetar. De hecho, cuando hablamos de frecuencia índiga, cristal, arcoíris, diamante, también estamos etiquetando una frecuencia como para poder entenderlo, pero no como para dejarte enmarcado con esa etiqueta, con esa estructura de tacharte de tal forma. Porque al fin y al cabo, los niños arcoíris, su gran misión es unificar, no es dividir. Y por eso, en cierta forma, genera este caos generacional. Y cuando niños arcoíris llegan a una familia que los puede sostener y los puede apoyar en este viaje, en este camino y en esta enseñanza, son privilegiados porque te llenan de luz, de alegría y prácticamente eso lo van a ir entregando y te van a ayudar también a ti como padre, como madre, para poder entender este tipo de niños, ¿ya? Porque son niños maravillosos. Se ríen todo el rato, Javi, no sé qué se toman, no que se fuman, pero de verdad son unos niños maravillosos que te hacen sentir que la vida es tan especial que no tienes que hacerte problema por nada. Te dejan en una frecuencia muy alta ellos. Así que disfruta a tus hijos, Millaray, y seguramente son niños arcoíris. Te invitaría a investigar un poquito más de los niños arcoíris para poder tratar de entender cómo poder direccionarlos o cómo apoyarlos, porque tienen grandes capacidades, ¿ya? Y como les digo, como son muy observadores, tienden a confundirlos con que son niños autistas o son niños Asperger, y la sociedad los etiqueta porque no los entiende y no los trabaja desde una frecuencia única, sino que los encasilla con enfermedades o con sintomatologías, porque les es más fácil para el educador o para la persona que esté a cargo de ellos para poder tratarlos o poder entender qué es lo que, cómo son o cómo entrar en ese mundo que es tan diferente al de uno, ¿ya? Pero es un tema de ir aprendiendo, ¿ya? Por eso les digo, hay que estar muy atentos, ¿ya? Bueno, vamos a llegar a la cuarta camada y en la que estamos llegando y en la que estamos un poquito todos ansiosos porque en cierta forma ya hay mucha camada de este tipo de niños que se gestó desde el 2000 al 2010. O sea, hay muchos niños diamantes, ¿ya? Ellos vienen a ayudar en el proceso de la evolución humana, ¿ya? Son los niños tal vez con más paciencia para poder ayudarnos a la evolución de conciencia. Funcionan al igual que los arcoíris, pero un poco más profundamente en un trabajo de conciencia de unidad, conciencia colectiva. Para ellos no existe la división, no existe tu hombre, tu mujer. No, es la unidad completa. Ellos no hacen ningún trabajo que no sea por la unidad del mundo o del planeta, ¿ya? Por lo general estos niños tienden a pasar muy desapercibidos. Es como que están en una sala de clases y no los nombran o no hacen ruido, no se preocupan de que el maestro, de que está ahí el niño, ¿ya? Porque no les interesa ser una persona destacable, ¿ya? Ellos trabajan para la unidad colectiva. Si hay que estar en grupo, ahí está. Pero individualmente no trabaja desde el ego, desde el individual, del yo como persona individuo que tengo que destacarme. No. ¿Ya?
Por lo general tienen muchas características muy finas, rasgos muy finos los niños diamante. Son físicamente muy bellos, ¿ya? A veces los tienden a confundir hasta con mujeres si es que son niños, porque tienen características muy delicadas. Igual que un diamante, muy finitos, muy hermosos, ¿ya? Son de sonrisa dulce. Si te sonríen, es como que, no sé, pues como que te dieran un chocolate. De alguna manera tienen una sonrisa muy dulce, muy apacible. Son de modales muy refinados. Eso a veces los tienden a confundir con que son gay. Si es que un niño, ¿ya? Y si es una niña, es como muy delicadita, ¿ya? Pero no es así. Son de gustos refinados, son personas muy bien educadas, se expresan muy bien, tienen un gran conocimiento, tienen una intuición multidimensional, sienten todas las conexiones con todos los planos dimensionales que coexisten con él y con su colectividad. Son personas muy hipersensibles, ¿ya? Y en eso tienen que tener un mayor cuidado porque todo le genera cierta molestia. Por eso las ropas o las vestimentas tienen que ser muy delicadas de alguna manera. O sea, tienen que ser que ellos no sientan que es pesado, que les daña el cuerpo de alguna manera, ¿ya? Son muy alegres, son muy seguros, igual que los arcoíris, pero son mucho más seguros y mucho más conectados con la unidad, ¿ya? Son niños y niñas muy de no poner argumentos, son muy seguros de ellos mismos, saben cuándo interactuar y cuándo no. Ya no les interesa llamar la atención, como dije anteriormente, no les gusta poner un argumento. Si tú sientes que te están diciendo algo, ellos sienten que, ok, es lo que tú dices, es lo correcto, será tu verdad. No te rebaten nada. No juzgan, jamás han juzgado nada ni a nadie. Evitan ser líderes, no les gusta ser líderes. Ellos prefieren trabajar colectivamente por un bien común más que por un tema individual. No les gusta ser líderes, no les gusta estar a la cabeza de nada. ¿Ya? Para eso están los índigos, ¿ya? O los cristales desde el amor. Pero los arcoíris y los diamantes son muy más de la unidad que de lo individual, ¿ya? Son muy silenciosos y muy ausentes también. Como les dije, pasan desapercibidos, ¿ya? Tienen un gran poder psíquico, pueden atraer cosas, pueden escuchar cosas, por eso pueden sentir mayor dolor de cabeza, porque perciben mucho, sienten mucho, ¿ya? Y su forma de equilibrarse es con la naturaleza misma, ¿ya? A veces tienden a aparentar ser solitarios, pero no son solitarios. Siempre andan con animalitos, con entidades, con muchas cosas a su alrededor. Por lo tanto, si tú le preguntas, ¿te sientes solo? Ellos te van a decir que no, ¿ya? Tienen una desconexión con el planeta Tierra. No están anclados, viven un poquito más arriba con la colectividad vibracional. Por eso cuando un padre tiene un hijo diamante que nazca entre el 2000 o el 2010 hacia ahora, por decirlo, tienen que trabajar mucho el anclaje con los niños, que se sientan anclados, porque como son tan hipersensibles y no están anclados, no se sienten cómodos en el cuerpo físico, ¿ya? Hay que enseñarles un poco que este cuerpo es un vehículo y que de alguna manera tiene que coexistir armónicamente con el cuerpo que tiene, ¿ya? Estos niños se pueden sentir muy apoyados o los padres los pueden apoyar a través de terapeutas espirituales. No van a poder ayudar a un niño diamante, un psicólogo o un psiquiatra, porque tienen una vibración en donde ellos eligen también a la persona que los trata. Si es un terapeuta espiritual, ellos se abren mucho más
porque saben que van a entender su misión en esta tierra y van a poder ayudarlos, como se dice, a sentirse cómodo con el cuerpo, con sus dones, y no lo van a cuestionar en torno a sus dones telepáticos. ¿Ya? Eso es un poco esto. A ver, María Inés me hace una pregunta. A ver. Mis mellizos son del 98. A ambos les costó mucho aprender a hablar. Solo se comunicaban entre ellos. Uno es Asperger, muy analítico, ambos muy inteligentes. En una ocasión me dijeron que uno era cristal y el otro es índigo. Por lo que me están comentando, María Inés, sí, uno es cristal y el otro es índigo, y se potencian muy bien juntos. Uno le abre la puerta y el otro hace desde el punto de la sensibilidad que tiene a entregar el mensaje, ¿ya? Así que muy bien, pues, María Inés. Bueno, creo que vi todos los detalles de los niños de esta nueva era. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta para aclararles, ahora puedo contestar todas las preguntas porque siento que ya les dije mucho de estos niños que, como bien les digo, de alguna manera son grandes maestros que decidieron venir con el libre albedrío y con el servicio de apoyar a la transformación de la humanidad en el planeta Tierra en las frecuencias vibratorias de las cuales ellos eran maestros y podrían ayudar mucho más al despertar de conciencia. ¿Ya? Así que pregunten. ¿Ya? Porque por lo general los niños de esta nueva era acuariana, yo diría que abarca mucho lo que es la frecuencia arcoíris y diamante. Porque Marcela, hola. ¿Cómo ves a la Jo? Yo te diría que la Jo es arcoíris, Marcela. Yo conozco a la hija de la Marcela, es mi hijada. No es por nada, pero es mi hijada. Yo te diría que es una niña arcoíris, muy despierta y que viene a entregar muchas cosas, pero que los papás están en frecuencia índiga, así que los va a poner a prueba mucho. Así que va a ayudar bastante la Jo ahí a aprender y a entrar en esa frecuencia arcoíris, diamante que necesitan aprender. Porque a medida que las camadas van llegando, también se van mimetizando con las camadas que vienen después. ¿Ya? Los niños arcoíris después van a entrar en una frecuencia al unísono en fusión con la frecuencia diamante, si es que nacieron antes. Entonces van a ir como potencializando esas frecuencias en unión, ¿ya? Eso es muy importante. Y ahora empezaron todos con las preguntas, espérenme. Vamos por parte. Isidora. Hola, Isi. Charito, yo nací el 2003, pero me sentí representada de alguna forma con todos los niños. Entonces, ¿qué soy? Mira, yo te diría que tú eres de 2003, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que estás oscilando en la frecuencia arcoíris y en la frecuencia tratando de llegar a la frecuencia diamante. Pero ojo, si te sientes pasada por todas las frecuencias vibratorias, no tenemos que descartar tu niño interior, tu joven rebelde y tu adulta, ¿ya? O sea, tenemos temas también relacionados que tenemos que resolver porque nos mimetizamos, nos fusionamos, ¿ya? Por lo tanto, Isi, yo creo que tienes de todo un poquito porque tienes que resolver muchas cosas. Tienes que resolver karmas, tienes que liberar cosas, tienes que entender. Pero en la medida que tú ya te sientes en una sola frecuencia, como se dice, enfocada, vas a quedarte en esa frecuencia. Porque, ojo, el hecho que hayan llegado esta camada de maestros no significa que si yo no nací dentro de la fecha o me siento identificada con otra vibración, no sea exclusivamente diamante, no sea exclusivamente índiga, no sea exclusivamente arcoíris, no sea exclusivamente cristal. Pasamos por diferentes frecuencias y nos vamos mimetizando, porque es un crecimiento. Lo que sí es importante decirles es que cuando encuentren a un niño que tenga todas las características en un solo ser, es un maestro exclusivamente arcoíris, ¿ya?
Es decir, es un maestro puro, porque nunca antes había encarnado y disfruta la vida y no le afecta a nada ni a nadie. Y por lo general no juzgan, ¿ya? Pero y si te sientes identificada con todas las frecuencias que hemos hablado, es porque tienes que pasar por todas las etapas para tu misión, de alguna manera, a la familia que llegaste. Y si naciste en el 2003, tienes una base muy muy arcoíris, de alguna manera. Vas a disfrutar la vida, pero tienes que también resolver cosas. Así que por lo tanto eso no te excluye de aprender de todas las vibraciones para poder elegir en qué vibración quieres estar. ¿Ya? Eso es muy importante y sí. Francisca. Ah, llegó la Francisca. A ver. Oli, consulta. Pasado. ¿El 2020 viene otra camada de niños o siguen siendo diamantes hasta qué fecha aprox? A ver, la fecha aprox no te la puedo decir porque todavía no se ha estipulado hasta qué punto van a cambiar de la frecuencia diamante a la frecuencia de los niños de oro, de la era de oro. ¿Ya? Todavía no está estipulada esa fecha, por lo tanto no te la puedo compartir, Francisca. Pero hasta el momento van a empezar a llegar muchos maestros o muchos niños maestros de frecuencia todavía, yo diría, arcoíris y mucho más de frecuencia diamante, ¿ya? Porque estamos en un punto crucial en donde estamos liberando muchas cosas también los adultos, y los niños diamante y los niños arcoíris han pedido ayuda para que lleguen más maestros de ese tipo de frecuencia para ayudar a sostener mucho más al cambio de la humanidad. ¿Ya? Así que a seguir disfrutando de ellos. Hola Dina, bienvenida. Espero que te hayas mejorado. Te teníamos siempre en las oraciones y bienvenida nuevamente. Te mando un besito y un abrazo. Qué rico volver a tenerte acá en el chat. Marcela Méndez, ayúdame universo. Sí, te va a tener que ayudar el universo porque la Jo viene con todo. Viene a enseñarte muchas cosas, Marcela. A ver, señor Uguet, ¿en qué fecha nació la Martina? Escríbame ahí más o menos la fecha, porque la fecha de nacimiento de la Martina no la sé. Puedo intuir que puede ser a lo mejor una niña cristal, ¿ya? Pero hay que verlo bien. Elena González. Mi hija nació el 27 semanas. Nació de 27 semanas de gestación en el 97. ¿Qué es? ¿De 27? Nació el 97. Yo te diría que estaría entre los niños y ya adulta. Yo te diría que estaría entre la camada de índigo y cristal. Ahí, fusionada. Tu hija Elena debe estar fusionada, yo creo. Así que ahí romper estructura y mucho apapacho. Es como dejo la escoba y después ando dando abrazos. Por lo general a veces se fusionan mucho, pero tranquila, tienen que ir observando mucho a sus hijos en la evolución en que van teniendo vibratoriamente, porque a veces, como les digo, estas frecuencias de estos maestros emanan la rejilla magnética del planeta, entonces le entregan mucha esa frecuencia, incluso a generaciones antiguas, no necesariamente de esa camada que llegaron. Entonces les van abriendo las chispas vibratorias para que vayan mutando su vibración. La idea es que toda la humanidad llegue a la vibración de oro, ¿ya? Pero, como les digo, es como cuando, no sé, llega un angelito y te enseña la importancia de lo celestial, del angelical, de ocupar a tu ángel de la guarda, ¿ya? O sea, van a estar ahí alrededor de ustedes. Lo importante es que logren rescatar lo mejor de ellos para su propia evolución y para entender el mensaje de amor y de misión que vienen a entregarnos a nosotros, porque nosotros pasamos por todas las vibraciones. No solamente nos quedamos en índigo, es como el crecimiento evolutivo de un ser humano. No somos igual que como éramos cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 18 o cuando tenemos ya 30 o 40. Son etapas vibratorias, solamente que ellos vienen con esa frecuencia pura
de golpe, y te entrega para que tú puedas lograr hacer ese salto evolutivo a esas vibraciones y experimentarlo. ¿Ya? A ver, Denise, tengo un hijo del 2012 y mi otro bebé es 2018. ¿Cuál vienen siendo mis bebés? Ya, tomen apunte para que vayan viendo. ¿Ya? A ver, Denise, me decías que eran del 2012 y 2018. Yo te diría que son niños diamante, ya que están en esa sensibilidad importante de esa sonrisa. Hay que ver, tienes que observar a tus hijos y ver en qué categoría caen todas las descripciones que dimos, porque es importante que vayan viendo a sus hijos también con las frecuencias que vienen y cómo vienen a aportar a la familia en su misión, y cómo ustedes pueden tratar de entender esa misión o ese mensaje de amor que tienen que entregarle en su transformación como padres, porque los niños son grandes maestros de nosotros los adultos. De alguna manera terminan siendo ellos los papás y nosotros terminamos siendo los hijos, en tratar de entender esa libertad, ese amor, ese no tenerle miedo a nada que ellos tienen y que nos están entregando en esta etapa en que nosotros nos estamos sacando estructuras y rompiendo karmas y liberándonos de cosas, de creencias antiguas, que es como lo que hizo la camada de los índigos: revolucionar, romper la estructura. No tengo por qué hacerle caso a un jefe y no tengo que trabajar de esclavo, puedo ser mi propio jefe, mi propia empresaria, tengo que tener fe y tengo que darle y no tengo que estar en el sistema. Hay amigos, hay personas que nosotros en nuestra vida conocimos que hicieron eso, y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo tiene el coraje? Era niño índigo y se transformó en un joven índigo y en un adulto índigo, y después a lo mejor se puso más amoroso, fue más libre, después no le afectaba nada de lo que le dijeran, a lo mejor se transformó en una persona arcoíris. Vamos oscilando en frecuencias, y cuando ya tenemos una frecuencia determinada en la cual queremos estar y sentimos que queremos cambiar estructura y estar solamente para ese foco en la vida, podemos decir, ya, soy un adulto arcoíris, que vivo y disfruto y bailo y no me afecta, y veo al mundo como mi familia. Yo no tengo una familia, no soy una división, no soy un núcleo, soy el universo completo. Entonces vamos descubriéndolo, ¿ya? Eso es importante. A ver, Claudia, ¿te puedo mandar la foto de mi hija? Me dijo que tenía una aura muy brillante y blanca. Ella tiene 17. Claudia, mándamelo por interno y lo vemos si es que necesitas ahí alguna asesoría. Para el que necesite terapia o cualquier cosa, yo estoy trabajando vía online y a distancia. Me escriben nomás y ahí les digo más o menos cuánto sale. Estamos siendo muy conscientes de la situación económica que estamos atravesando todos, así que no hay problema. Ahí conversamos por interno al que necesite. Ya. Pasando el anuncio. A ver, Silvana Pérez. El autismo se encasilla en algún tipo de niño, puntualmente el no conectar de forma directa con otras personas. Sí, depende de qué tipo de autismo, porque antiguamente el autismo lo consideraban con los niños que solamente tenían crisis y los que tenían también ausencias. Son dos tipos, ¿ya? Y después de alguna manera la ciencia los fue dividiendo y todo. Desde el punto energético, vibracional, los niños autistas, los que tienen crisis, por lo general ataques, tienen una misión de limpiar la frecuencia y no pueden estar en contacto humano porque les perturbe en su misión en la vida. Después más adelante vamos a hablar de estos tipos de niños también, ya, para que puedan entender un poco la misión en la que vienen acá, ¿ya? Y como les digo, la jerarquía, la educación de alguna manera los ha encasillado de una manera negativa, pero no son nada negativos, ¿ya? Y también si tiene características de ausencia, es decir, que se queden pegados o que sean más observadores, más retraídos, pero son muy, pero muy amorosos de apapacho, yo te diría que entrarían en la categoría arcoíris o en la categoría diamante, ¿ya? Así que eso hay que ir viéndolo, Silvana, anda observándolo y ahí me comunicas o me vas contando, pero por lo general son así.
¿ya? A ver, Elena, mi nieto nació el 5 de junio de este año. ¡Wow! Entonces va a ser un niño diamante. Puro amor ese niño. Así que a disfrutarlo, Elena. Vas a tener una personita ahí que solamente te va a armonizar, te va a sonreír a la vida. Va a estar hipersensible, hay que cuidar un poco la hipersensibilidad. A veces hay que preparar a los niños. A veces la gran mayoría de los niños usa audífonos porque están sensibles a la hipersensibilidad de todas las frecuencias y ahí hay que tener un poquito de ojo, ¿ya? A ver, Juan Antonio. Hace un tiempo atrás me dijeron que mi frecuencia, que mi frecuencia era índigo cristal. ¿Qué puedo hacer para fortalecer mis dones y cumplir mi misión? Soy del 81. Primero que nada tienes que entender, y yo te invitaría, Juan Antonio, a investigar un poco todas las características que tiene el índigo y el cristal, porque es una frecuencia fusionada, como te digo, rompe estructura, pero también cuando pasa a la frecuencia cristal empieza a ser un poco más sensible de lo que rompió. Entonces te invitaría como a investigar para poder saber y de a poco ir hablando con tu ser superior, como hemos dicho anteriormente, hacer una meditación y conectar para que puedas recibir las señales para poder desarrollar esa frecuencia y mantener esa capacidad maravillosa, ¿ya? Porque es muy importante. A ver, señora Boquet, 21 de junio del 2013. 21 de junio del 2013 nació Martina. Yo diría que es una niña diamante, pero puede tener mezclas de arcoíris también. Por lo que conozco de la Martina, es muy artística. Le gustan muchas cosas como bailar, usa colores chillones también. Creo que la he visto por ahí en algunas fotos que usted ha subido. Yo diría que está, como te digo, entre la frecuencia diamante, que puede mimetizarse con alguna frecuencia arcoíris si es que en algún momento está rodeada de energías vibratorias de ese tipo, ¿ya? Eso. Hola, Charito. Mi hija Andrea me ha enseñado la simpleza de la vida. Ella nació el 18 de junio del 2002. Ya. Yo te diría que la Andrea María Inés yo la pondría en la categoría. No me gusta poner categorías, pero en base a las fechas que ustedes me mandan estoy canalizando lo que me van diciendo y ustedes los tienen que también buscar y complementar, ¿ya? Esa es la tarea también. ¿Ya? Uno tiene que complementar la información que uno les da para que también puedan ir trabajándolo. María Inés, yo te diría que la Andrea, por lo que conozco, estaría en niño diamante. Puede ser una niña diamante, ¿ya? Porque tiene gestos muy especiales, muchas facciones muy especiales, pero también fusiona un poco, como te digo, con la parte de la niña arcoiris. Y si se junta con personas que están en frecuencia índigo, que puede ser tú si es que naciste en la fecha del índigo, también tú le entregas frecuencia índiga y ella absorbe y también responde a esa frecuencia, ¿ya? Así que, pero yo diría que la Andrea está entre arcoiris y diamante, un poco más tirado al diamante, ya a esta nueva generación, como le digo yo, esta nueva era. Paula. A ver, hola Paula. Hola, mi hija nació el 2007 de julio. Si nació el 2007, yo te diría que está entre los niños diamantes, ¿ya? Así que por lo tanto puede ser muy hipersensible, muy alegre, muy segura de sí misma. A veces estos niños pasan por ser muy arrogantes porque sienten que no necesitan consejo de nadie, pero uno les da consejo dentro del rol de paterno, materno, ya, para que no se lo tomen a pecho. Pero son niños muy seguros. Yo te diría que está en esa categoría, Paula. Vibratoriamente, en la fecha en que nació, la Tierra estaba en frecuencia diamante. Ya puede mimetizarse también con otros tipos de frecuencia de acuerdo a la mezcla que está alrededor. Pero ojo, como les dije anteriormente, los niños diamantes no vienen con karma porque son primera vez que nacen, entonces tienen que probarlo todo, por lo tanto pueden pasar por frecuencias
índigas de ser rebeldes, pero en una rebeldía de alegría, de euforia, no de la parte negativa, ¿ya? En el sentido de no ir con el power, con el punch, así como juzgar. No, ellos no juzgan, ¿ya? Ellos van de una rebeldía que unifique. Así que yo te diría que puede estar en esa categoría o en ese, por la fecha, debería ser una niña diamante. Beatriz, a ver, Charito, tengo a mi Gabriel y tú conoces. Y está alegre siempre. Beatriz, yo te diría que el Gabriel, por lo que me dicen en estos momentos, estaría en una frecuencia completamente arcoíris. El Gabriel es arcoíris total. Puede tener algunas frecuencias de cristal por esa sensibilidad que tiene a veces y que prácticamente las frecuencias desde el cristal hasta el diamante son muy sensibles, de alguna manera son muy frágiles. Pero yo te diría, Bea, que perfectamente caería en la categoría arcoíris diamante. ¿Ya? Puede tener la base arcoíris, pero ahí oscila, ¿ya? Y es un gran aporte para ti, un chico muy alegre, maravilloso. Muchas bendiciones para Gabriel siempre. Hola Charito, mi hija nació el 2002. ¿Qué categoría entraría ella? Ella entra en los niños diamantes, ¿ya? Todos los niños que nacieron entre el 2000 y 2010 entramos en categoría diamante, ¿ya? Pero en el año 2000 también vinieron camadas de niños arcoíris, así que es muy importante que después revisen el video y vean las características para decir, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Puede ser purito, arcoíris, pero tiene algunas cosas que a lo mejor va entrando en la frecuencia ya un poco diamante, ¿ya? O sea, veamos que los niños a medida que van evolucionando son más conscientes y sus vibraciones se van fusionando hasta que eligen en qué vibración se sienten más cómodos y se quedan ahí, ¿ya? Prácticamente y suben con el planeta, ¿ya? Francisca, otra consulta. Muy bien, me encanta tu consulta. A ver, tengo otra consulta. Antes de los niños índigos, ¿habían otras categorías? No. No había ninguna frecuencia categórica de camada que viniese a ayudar a la evolución de conciencia y la libertad de la humanización antes de la primera camada que entraron los niños índigos. Porque antiguamente todo el mundo estaba esclavizado y estaba prácticamente adoctrinado por ciertas leyes, por ciertas normas, por ciertas cosas. Pero sí, como dije al principio del video, Francisca, que a lo mejor llegaste un poquito después, uno de los primeros maestros que pasó por todas las frecuencias para que en cierta forma se generara ese movimiento de frecuencia índiga, cristal, arcoíris, diamante, y después la era del oro, porque todavía no llegamos a esa camadita, estuvo el Maestro Jesús, que él en todas sus etapas evolutivas de conciencia y de observación de todos los que estuvieron junto a él, pasó por todas estas vibraciones, ¿ya? Así como por etapas de vida, ¿ya? Digamos que el planeta pasa por muchas etapas de vida. Pasó por índigo, pasó por cristal, pasó por arcoíris, pasó por diamante, ¿ya? Son la etapa evolutiva de libertad y de amor incondicional para poder llegar a la era de oro, prácticamente, ¿ya? Pero Jesús, como maestro, las vivió personalmente en carne propia cuando se puso rebelde, joven rebelde en vibración índiga, cuando iba contra el sistema. Así que fue un revolucionario índigo como en primera frecuencia. Después desarrolló la frecuencia de cristal, en donde vino a despertar la frecuencia del amor, donde hablaba del amor incondicional, del amor en acción, demostraba el amor en los hechos que hacía, en las cosas que hacía, no solamente se quedaba en palabras, ¿ya?
también desarrolló la telepatía, se comunicó a través del pensamiento, por lo tanto también estuvo en esa categoría cristal, ¿ya? Y después pasó a la frecuencia arcoíris, en donde él vivía en alegría y en armonía todo el tiempo, y llegó a un punto en que prácticamente llegó a la frecuencia diamante, en donde no cuestionaba a nadie cuando lo juzgaba, ni reclamaba a nadie cuando le decían o le preguntaban, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él decía, tú lo dices, no yo. Entonces prácticamente pasó por todas estas frecuencias en la cual iban a venir las camadas de estos niños maestros que tuvieron clase con el Maestro Jesús, y que vienen de planetas tan maravillosos como de Sirio, como de Andrómeda B, como que vienen también de algunos también de Pleiades. Hay mucho, pero ellos pasaron en primera instancia, fue el primer maestro que mostró prácticamente todas estas camadas en sí mismo para que la gente viera la frecuencia. Y después llegaron los otros. A ver, Charito, ¿desde qué edad se puede iniciar un niño en Reiki? A Martina le encanta hacer imposiciones de manos, pedir energía a la divinidad para sanar. Muy quiere seguir aprendiendo. Le he enseñado algunas cosas básicas. Ella va a cumplir 7. Señora Yuquet, a ver, a los niños, por lo general, en torno al Reiki, se debería empezar a enseñar, así como para poder manejar un poco más también el cuidado de sus cuerpos energéticos, a partir de los 8 o 9 años. De hecho, voy a hacer un taller, que después más adelante lo van a saber, de Reiki para niños, para iniciar a niños en Reiki, pero a partir de los 8 o 9 años, por la conciencia y la magnitud que implica que tienen que aprender ciertas cosas como limpiarse, ¿ya? Porque a los niños hay que cuidarlo mucho también de energías que puedan chupar y puedan afectar de alguna manera todavía sus órganos y sus emociones, ¿ya? Así que yo diría que a partir de ellos. Después, si se quieren inscribir, me avisa. Eso pues, mis amores. Espero les haya gustado. Espero hayan entendido y se hayan instruido un poquito más de esta nueva era de estos niños, de esta era maravillosa, de cómo han aportado también a nuestro crecimiento espiritual todos estos niños, estos maestros, de cómo nosotros también hemos ido evolucionando en el despertar de conciencia gracias a esta misma vibración que hemos traído nosotros junto al planeta. Creo que no me queda nada por hablar más que decirles que investiguen, que estudien, que si les gustó el tema, dejen sus comentarios, para poder seguir hablando de estos temas tan interesantes que siento que es necesario saberlo tanto como padre, como educador y como persona que coexiste en este mundo con maestros maravillosos, con niños muy especiales que prácticamente están aquí para ayudarnos a entender la simplicidad de la vida y llevarnos a un estado de libertad y de amor de conciencia, ¿ya? Eso, no sé qué más decirle. Si hay alguna pregunta para responder antes que cierre, si no, ya nos veríamos prácticamente el viernes. Ya no me acuerdo los días que estamos. Así que nos vemos el viernes con un tema muy interesante. Se viene un tema que yo creo que a muchos les va a llamar mucho la atención, que se llama la reencarnación. Vamos a hablar de las reencarnaciones. Este tema un poco tabú, donde se ha hablado mucho, pero no se entiende en totalidad. Así que vamos a hablar de la reencarnación el viernes para resolver todas sus dudas o inquietudes. Así que eso, les dejo un abrazo, bendición a todos y disfruten a sus hijos, obsérvenlos y aprendan de ellos y ustedes también de ellos, porque hay niños maravillosos en sus vidas, jóvenes maravillosos en sus vidas y ustedes son adultos maravillosos y no se cuestionen tanto en torno a la misión de la frecuencia vibratoria en la que estuvieron,
porque eligieron estar ya sea para ser unos revolucionarios del amor, como le digo yo, o un amor de apapacho, o un chaito nomás, como le decimos, un poquito en la soledad, ¿ya? Todos tienen una misión específica y todos son maravillosos. Y aquí en este universo, en su totalidad dimensional, no existen divisiones, ¿ya? Así que los amo, los dejo invitados para este viernes con un gran tema como es la reencarnación, para que aprendan. ¿Les parece? Así que, besitos, dulces sueños para todos.